Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles y estar con ustedes un domingo más para compartir la palabra del Señor, estar acá para que alabemos juntos al Señor. Qué rico y qué bendición es poder tener este tiempo en el cual juntos levantamos el nombre del Señor, alabamos juntos y permitimos que su Espíritu Santo nos ministre en este tiempo. Amén. Estoy muy expectante a todo lo que el Señor va a estar haciendo en medio de nosotros este día y en los que vienen. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión ahora o ven esto luego por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que sea Él ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Amados, espero que hayan estado meditando en lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Estamos ya terminando esta gran serie de los atributos de Dios que ha sido larga, pero creo que necesaria, que ha sido necesaria para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y estoy seguro que si ha estado atento, si ha estado participando en escuchar y recibir, tu comunión con el Señor ha cambiado para mejor, porque recuerda que los atributos de Dios son beneficiosos para nosotros por esto, porque nos permiten conocer a Dios correctamente, nos permiten conocer a Dios según Él ha dispuesto, según Él se ha revelado. Amén. Entonces es importante que conozcamos al Señor de esa forma. Y conocerle, además de acercarnos a Él, también comienza a obrar en nuestras vidas. Porque dice la palabra en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, conocerle a Él. Por lo tanto, conocer los atributos nos permiten conocerle a Él de manera correcta, pero además a nosotros nos permiten experimentar de esto que hablamos constantemente. Ahí está, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, en el conocimiento de Dios, además de conocerle a Él correctamente y poder acercarnos a Él de manera correcta, también en nosotros tiene este fruto, que comenzamos a experimentar esta vida a la que nosotros llamamos, ¿verdad?, como cristianos, vida eterna. La vida eterna. Porque recuerda esto, la vida eterna no es una cuestión de temporalidad solamente. Cuando hablamos de vida eterna no nos estamos refiriendo solo a que después de la muerte, ¿verdad?, del cese de la vida en la carne, nos vamos a ir al cielo. Que eso sí, es parte de lo que creemos, pero la vida eterna comenzamos a vivirla y a experimentarla desde el momento en que conocemos a Jesucristo y comenzamos a conocerle. Entonces comenzamos a experimentar esta vida nueva, esta vida eterna. ¿Amén? ¿Sí? Pero recuerda esto, para poder experimentar esa vida nueva, esta vida eterna, es necesario conocerle. Es necesario conocerle. Y déjame repasar esto muy rápido. Para conocer a Dios hay que hacer básicamente 3 cosas. ¿Recuerda cuáles son? Orar, alabar y meditar. Cuando nosotros estamos haciendo sistemáticamente estas 3 cosas, inevitablemente nosotros vamos a comenzar a conocer a Dios. Y al conocer a Dios vamos a experimentar esta vida eterna. Amén. Vamos, conocer a Cristo necesariamente va a traer un cambio en nuestra vida. Va a traer un cambio en nuestra vida. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que le conozcamos para que nosotros también podamos experimentar esa novedad de vida. Por eso el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios va a decir que los que están en Cristo son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esa nueva criatura nos habla de una nueva vida, de un nuevo tiempo, una nueva temporada, pero que solo puede ser experimentada en la medida en que nosotros nos estamos dedicando al conocimiento de Dios. Amén. Pero para poder conocerle,
nosotros tenemos que disponernos a hacer aquello. Mínimamente esas 3 cosas: orar, alabar y meditar. Y he explicado varias veces estas 3 cosas, no las voy a hacer ahora solo en virtud del tiempo. Pero justamente en una de estas capsulitas que tenemos que se llama Lámpara a mis pies, si se ha perdido esa definición, puede ir a nuestro canal de YouTube y encontrar la cápsula en la que definimos estos 3 elementos, que son muy importantes para entender esto. Entonces, recuerda esto también. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Amén. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Él, pero no todos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para conocerle. Y ojo, no confundamos esto con que es una forma de hacer obras para ganarnos el favor de Dios. No tiene que ver con eso. Es la sola fe. Pero mira, tú no tienes fe, es imposible que tú tengas fe si no te acercas a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces estas 3 cosas van a estar cooperando justamente a eso, a que se encienda esa medida de fe en nosotros. Amén. Pero mira, nosotros tenemos que estar dispuestos a esto, dispuestos a conocer a Dios. Dios está ahí. Él ya ha hecho todo, recuerda esto. Su obra está terminada, está consumada. Pero ahora tenemos que ir nosotros y acercarnos a Él. Entonces ahí la pregunta es para nosotros: ¿estamos nosotros dispuestos a hacer lo que es necesario para conocer a Dios? ¿Hay tiempo en nuestra apretada agenda para conocer a Dios? El jueves pasado comenzamos Cimientos, que estuvo ahí, on fire. ¿Cierto? Bueno, el entusiasmo no lo demostró tanto, pero estuvo bueno. Y justo en nuestra clase de adoración hablamos de esto, de que no hay adoración sin sacrificio. ¿Entiendes? Y cuando hablamos de sacrificio no significa que vas a comprarte un cordero y matarlo. No hablamos de ese sacrificio. Lo que nosotros estamos dispuestos a sacrificar en nuestra vida por Él. Entonces hablamos que un adorador no es el que canta, ¿verdad? Nuestro culto, que no está mal, ¿verdad? Sí, el problema es que nosotros empezamos a entender mal las cosas. Nuestro culto de alguna manera nos hace entender, o nos ha hecho entender a algunos, que la adoración se trata de esto, del cántico, ¿verdad? Entonces los adoradores son los músicos, los que cantan, y no tiene nada que ver con eso, amado. Tú puedes tocar un instrumento, pararte acá y no ser un adorador. Los que están aquí sí. Ellos sí. Pero podrías pararte acá a hacer todas esas cosas muy bien y no ser un adorador. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a vivir una vida en sacrificio a Él. ¿Ves? Entonces la adoración tiene que ver con eso. ¿Con qué estoy yo dispuesto a sacrificar? De mi vida por el conocimiento de Dios. Eso al final es lo que me transforma a mí en un adorador. Porque además eso me va a llevar a mí a ser una persona que de continuo está obedeciendo a Dios. ¿Ves? Porque para obedecer a Dios siempre hay algo que sacrificar. Siempre. Siempre. Entonces ahí es cuando nuestra vida se transforma en una vida de adoración. ¿Amén? Y si somos adoradores, obviamente que vamos a estar conociendo a Dios. ¿Amén? Gloria al Señor por eso. Hoy día veo unas caritas nuevas, así que les saludo, les bendigo. Qué alegría tenerlos acá. Somos de los buenos, no de los que andan peleando en Plaza de Armas, así que paz. Editamos eso después, chiquillos, para acá. Así que paz con eso. Estamos muy contentos de tenerlas acá y al final del servicio que queremos compartir un ratito con ustedes. Amados, entonces ahora entrando en tema, ese fue mi intro.
Quiero que hablemos de este último atributo que vamos a ver en esta serie. Y hoy día vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y este atributo es súper importante porque puede causar riñas en función de lo que se entienda por ella. Entonces es importante que lo abordemos y lo entendamos, ¿sí? La soberanía de Dios es el atributo por el cual Dios, gobierna todas las cosas, toda su creación. Eso es lo que entendemos cuando decimos que Dios es soberano. Él gobierna por sobre todo. Amén. Por lo tanto, este atributo es fundamental para nosotros en nuestra fe. Nosotros creemos que Dios, como es el creador, nosotros creemos que Él en su capacidad, en su rol como creador, es soberano por sobre todas las cosas, ¿sí? Él tiene autoridad sobre todas aquellas cosas que Él ha creado. Y para ser verdaderamente soberano es necesario que Dios sea omnisciente, omnipotente y absolutamente libre. Y todas esas cualidades las tiene Dios y ya las hemos visto. Justamente este texto, que fue el que leí cuando estábamos terminando esta última canción con la que estábamos alabando, nos habla acerca de la soberanía. Y en esta oración Daniel dice esto. Estoy en Daniel 2:20, amigo, por si acaso. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En estas palabras de esta oración de Daniel, vemos lo que podría ser una descripción de lo que es la soberanía de Dios. En estas palabras nos muestra de qué se trata esta soberanía. Entonces, ¿ven lo que él dice? Tuyos son el poder, la sabiduría completa, Él muda los tiempos, las edades, Él está por sobre esta dimensión. Quita reyes, pone reyes, nos habla de esa autoridad, Él está por sobre toda autoridad humana. Y es interesante que Daniel diga esto porque justamente Israel estaba cautivo, ¿sí? Aún así, en esa circunstancia, Él reconoce la soberanía de Dios. Él entiende que aun cuando su circunstancia es esa, la autoridad de Dios está por sobre aquello. Y dice, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. De Él es la sabiduría, de Él es la ciencia, el conocimiento, el entendimiento. Y dice el 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Es decir, no hay nada que Él no sepa. No hay nada que uno pueda ocultar de su conocimiento. Nada. Y luego dice, conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Entonces esto nos muestra qué es la soberanía de Dios. Y además podemos ver en el Nuevo Testamento una descripción de lo que es la soberanía de Dios a través de una también oración, justamente. Son en las oraciones donde se exalta este atributo. Y está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer desde el 16. Esto es una oración, tú en tu casa puedes leer el capítulo 1 completo para que veas lo que está orando Pablo. Pero aquí en el 16 va a decir esto: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira lo que dice acá. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos dice entonces en estos versos? Que Jesús está por sobre todo. Autoridad,
Principado, poder, señorío y nombre. Es una forma de expresar que Él está más alto, más arriba que cualquier forma de autoridad y poder. Amén. Todo lo que nosotros podemos ver en este mundo visible, en sus formas de gobierno y de autoridad, Dios está por sobre aquellas cosas. Y eso tiene que resultar en una esperanza para nosotros. Amén. Eso tiene que resultar en esperanza. Porque a pesar de que podamos ver derechamente cosas malas a través de eso, nuestra esperanza es que Dios está por sobre. Dios está por sobre eso. Y eso también nos conecta con nuestra esperanza escatológica. Y es que creemos que Jesús va a venir a establecer su reino a plenitud en medio de nosotros. Amén. Esperamos y aguardamos el regreso y anhelamos el regreso del príncipe de paz en medio nuestro. Amén. Y aquí es donde viene una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si el soberano no está haciendo algo? Y es que ahí es donde tenemos que entender las palabras de Jesús mismo. ¿Se acuerda a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es. No nos toca a nosotros tratar de manifestar un reino natural en nombre de Dios. Él hoy día, su reino está expresado a través de su Espíritu Santo en medio de nosotros y del quehacer de su iglesia. Pero no en una forma de autoridad como la entendemos, como son los estados, sino a través justamente de su palabra y su evangelio. Por eso nuestra tarea es llevar la palabra y llevar el evangelio. Por eso, recuerde, este era el conflicto mesiánico que tenían los judíos del primer siglo. Y por eso no entendían a Jesús como el Mesías, porque esperaban a un nuevo David que los iba a liberar. Pero Jesús no se presenta de esa forma. Él se presenta habiéndose despojado de todo, de toda su autoridad, su divinidad. ¿Y viene para qué? Para redimirnos. Para redimirnos y darnos esta vida nueva. Y justamente nos hace llamado a que permanezcamos firmes hasta que Él vuelva. ¿Se acuerdan? ¿Estás en Hechos? Dice, así como me fui, me van a ver volver. Amén. Entonces, la soberanía de Dios es importante. ¿Por qué? Porque se entiende como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, Él es el Señor del cielo y de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Dios por lo mismo es absolutamente independiente. Dios no está sujeto a nadie. No está sujeto a nadie. Y de nuevo, como Él es en su condición de libre, Él es libre para actuar como le agrada. ¿Sí? Por lo tanto, nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo dice así explícitamente. En Daniel 4:35, si me ayuda, amigo. Pero dice, el ejército del cielo y los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. Ahí está. Entonces la soberanía divina significa que Dios lo es de hecho. Él es Dios, es el Señor, es el Rey. Así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas, como dice Efesios 1, según el consejo de su voluntad. Amén. Mira lo que dice ahora el Salmo 115. En los Salmos vamos a encontrar muchas expresiones que exaltan este atributo de Dios. Y el Salmo 115 dice así:
Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Todo lo que quiso, ha hecho. Si hubiese solo un dato de conocimiento que fuese desconocido para Dios, entonces su dominio estaría fracturado. Para que Él sea el Señor sobre toda la creación, Él debe poseer todo el conocimiento. Y ahí que entendemos que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. De la misma forma con el poder, si a Él le faltara el más mínimo poder, su reino entonces ya no sería absoluto. Habría ahí de nuevo una fisura. Entonces esto nos dice que Dios no puede ser limitado por ninguna fuerza externa, ya que su soberanía exige que sea completamente libre. Mira, estas cosas nos pueden parecer un poco obvias, pero un día puede pasar alguien golpeando su casa, ¿sí?, queriendo hablarle algunas cosas, y si no entiende las cosas fundamentales, porque los atributos son cosas fundamentales para nosotros, lo pueden hacer dudar, y nosotros tenemos que estar firmes en la fe, ¿sí? Porque si no llegan, como nos advirtió el mismo apóstol Pablo, vientos de doctrinas que pueden tener algún ahí atisbo de intelectualismo, suenan un poco elaborados, y nos empiezan a hacer dudar y nos empiezan a sacar de estas cosas que son fundamentales, ¿sí? Dios es todopoderoso. Dios es soberano. No hay nada ni nadie que se le pueda comparar. Él tiene la autoridad por sobre todo, porque Él tiene todo el poder y todo el conocimiento. Amén. Mira lo que dice el Salmo 135:6. Dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Soberano, soberano. Él tiene la autoridad en todo lugar, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar. Él es soberano. Él puede hacer como Él quiera. Ahora, Dios, por ser Dios y por los mismos atributos que ya hemos hablado, está en condiciones de esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un poder absoluto. Hablamos de que Él es alguien que tiene toda libertad, todo conocimiento. Y estas cosas que acabo de decir, libertad sin restricciones, todo poder, es difícil de comprender para nosotros. Esa idea en medio de nosotros es peligrosa, ¿verdad? Si hay alguien que tiene libertad para hacer lo que quiera, que de alguna manera se le da el poder para hacer lo que quiera, es peligroso. ¿Se entiende? Peligroso. Pero Dios las tiene. ¿Y qué lo justifica? Todos sus atributos que ya vimos. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a la dependencia y las limitaciones y de alguna manera también las necesitamos, ¿verdad? Por eso, en última instancia, las formas de gobierno para nosotros son necesarias. Y la Biblia entiende eso también. Por eso en el mismo Nuevo Testamento nos llama a orar por nuestras autoridades. Al margen de si nos gustan o no, Dios nos llama a orar por ellas. Pero Dios, como le decía, existe un estado de libertad absoluta. Él es completamente libre y necesita ser así para poder manifestar esta soberanía. De ahí que entendemos que Dios no necesita permiso de nadie para actuar. ¿Por qué? Porque no hay autoridad por sobre Él. Él hace. Y tampoco hay un ser superior a Él al cual debe inclinarse. Ahora viene lo importante. Estas cosas probablemente ya la entendía, la escuchaba o tenía algún atisbo de eso.
Porque ya entendimos que Dios es absoluto, ¿verdad? Es soberano. ¿Amén? Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Muy bien. Entonces, aquí es donde surge un dilema. Y este dilema es la relación entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Ahí hay un dilema de nuevo. Si Dios gobierna todo, entonces nos preguntamos cómo es posible que el ser humano tenga esto que entendemos como libre albedrío. ¿Has escuchado de ese concepto? ¿Cómo? ¿Cómo entonces si Dios es soberano puede tener libre albedrío? Hay una corriente, de hecho, teológica que considera que en realidad el libre albedrío no existe. Y no son herejes ni nada. Ellos interpretan esta soberanía como una soberanía efectivamente estricta. ¿Sí? Y por tanto, todo lo que pasa es decreto y designio de Dios. ¿Sí? Pero vemos otros que no lo entendemos así. Y entendemos eso, o la respuesta a eso sería que Dios decretó soberanamente que el hombre sería libre para tomar decisiones morales. Dios no decretó soberanamente que el hombre sería libre para tomar decisiones morales. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que el hombre, el ser humano, pueda escoger entre el bien y el mal no anula la soberanía divina. Al contrario, la confirma. La confirma. ¿Se acuerdan del texto que hablamos el otro día de Filipenses 2:13? Donde dice que Dios es el que pone en nosotros así el querer como el hacer, pero dice por su buena voluntad. ¿Ves? Él pone en nosotros el querer, primero el querer como el hacer, por su buena voluntad. En Proverbios 19, no se me desconcentre ahora, se viene el fuego. En Proverbios 19:21 dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Nosotros pensamos muchas cosas, meditamos muchas cosas, elucubramos muchas cosas, pero es el consejo de Dios el que permanece. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? El consejo de Dios, su palabra. Recuerde que Él es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. ¿Quieres sabiduría? Escudriña la palabra de Dios. Y la sabiduría va a venir como una añadidura. La sabiduría no es solo la cantidad de conocimiento que puedas tener. Puedes tener mucho conocimiento y ser muy necio al mismo tiempo. ¿Ves? Pero Dios es el que nos da sabiduría. Puedes tener mucha ciencia y ser bien burro para tu actuar. ¿Sí? Entonces, procurar ser sabio. Amén. Entonces, tenemos estas dos cosas: la soberanía de Dios y lo que entendemos como nuestra voluntad. Y para ejemplificar esto y armonizar esto, permítame darle un ejemplo. Imagínese que va en un crucero. A lo mejor ya ha andado, a lo mejor sueña con él, pero al menos tiene una idea de lo que es un crucero. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, crucero. ¿Cómo se llama? Royal Caribbean. Ya, eso. Imagínese que va en un crucero o un transatlántico. Imagínese que sale acá de... No sé si es crucero ya, pero imagínese que llega uno a Valparaíso. ¿Ya? Entonces usted toma el crucero aquí en Valparaíso y este crucero tiene destino a Miami, hagámoslo fácil, ¿sí? En realidad no sé si es fácil ese, pero bueno. Pero allá va a parar, algún lugar del Caribe por ahí, ¿ya? Usted va de un puerto a otro
el destino de ese transatlántico, de ese crucero ya fue fijado. Ese crucero, como sea, a no ser que pase lo del Titanic, va a llegar, a no ser que se le cruce un iceberg, ¿verdad? Va a llegar al puerto. Va a llegar al puerto. Y dentro de la nave, del barco, hay pasajeros, ¿sí? Y estos pasajeros, mientras dura el viaje, no están estáticos. No están estáticos ahí pegados a una silla o a una cama sin hacer nada. Se van a mover. Si es un crucero, ¿verdad? Van a hacer cosas, no sé, van a ir a la piscina. ¿Quién más hay en un crucero? Yo no he ido a crucero, entonces no lo sé. Van a ir a la piscina, en la noche van a ir, qué sé yo, a un concierto, a cenar, comer. Se van a mover, ¿verdad? Pero todas esas cosas que estos individuos, estas personas van a hacer, no van a afectar que esa nave salió de Valparaíso y va a llegar a Miami. ¿Sí? Van a hacer todas esas cosas, van a tomar muchas decisiones, van a tener muchas actividades, pero el buque, el barco va a llegar a su destino, porque ya fue fijado, alguien lo fijó, alguien con autoridad, con poder para determinar eso, determinó que ese buque salió de Valparaíso y va a llegar a Miami. Y si alguien del que va ahí de pronto quiere que el buque se vaya a un puerto de Europa, lo van a tirar para abajo. O lo van a detener. No tiene la capacidad, no tiene la autoridad para intervenir qué va a pasar con el buque. ¿Me sigue? Entonces ellos son libres para moverse dentro del barco, pero no pueden tomar ninguna decisión que afecte la trayectoria, el destino, exactamente. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué le digo esto? No solo para que sueñe con un crucero, está bien, sueñe, está bien, sino para que entienda que de la misma manera la historia humana avanza según los designios soberanos de Dios sin que ello suprima la libertad de los seres humanos. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir? La soberanía de Dios es el barco, es el buque que se va a mover. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para hacer que cambie el destino del barco. Pero en el andar nosotros tenemos un grado de libertad en el que podemos decidir. ¿Entiendes? Entonces, vamos a Jeremías 29. Versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amados, nosotros sabemos que Dios cumplirá todas sus promesas y que su plan redentor llegará a su consumación final. Se establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, y los redimidos gozarán de su presencia para siempre. Ese es el destino final, ¿ves? El destino final de este buque es el establecimiento del reino de Dios. Esperamos y anhelamos su venida. Amén. Pero dentro de este navegar vamos tomando decisiones. Entonces, quiero llegar a un punto muy importante. Vamos a Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo, escucha esto, estoy llegando a la parte más importante. No te me pierdas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira lo que dice este texto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Existe la posibilidad de rehusar esta vida,
la vida eterna. Existe la posibilidad según lo que nos dice este texto. Entendemos en este mundo en el que vivimos que hay un conflicto que persiste, el conflicto entre el bien y el mal. Lo vemos todos los días. Pero lo que tenemos que tener claro es que Dios va a llevar a cabo su voluntad perfecta de todas maneras y va avanzando en eso. Es este buque que no deja de avanzar, no deja de avanzar. Y podemos entender entonces que Dios ha establecido una ley de decisión y consecuencias. Todo aquel que se rinda a Cristo recibirá vida eterna. Pero quienes persistan en la incredulidad van a sufrir la separación eterna de Dios. Es el final del buque, es el final del barco. Hay ciertas cosas que han sido decretadas por libre decisión de Dios y una de ellas es la ley de la decisión y las consecuencias. En función de lo que estoy diciendo. Dios en esta ley, que es la que estoy hablando recién, Él ha decretado que todos los que aman las tinieblas y sigan en ese estado de rebeldía contra la autoridad suprema de los cielos, que es Él, permanecerán en un estado de alejamiento espiritual y eventualmente sufrir la muerte eterna. A veces no nos gusta hablar de estas cosas, pero es necesario que las hagamos porque es así. Porque es el fin del buque, es el fin del barco, del transatlántico, del crucero. Es ese momento. Si nosotros reducimos todo esto, toda esta cuestión a términos individuales, vamos a llegar a unas cuantas conclusiones que son muy vitales y personales, valga la redundancia. Este conflicto moral que vemos hoy día en medio de nosotros actualmente, en este conflicto, podemos reducir esto básicamente a esto que le voy a decir. Todos los que estemos del lado de Dios, estamos en el bando vencedor. Y no podemos perder, porque Él ya ganó. ¿Ves? No puedes perder ahí. Pero todo aquel que esté del otro lado se halla en el bando perdedor. Y no hay forma de que pueda ganar. No hay forma de que pueda ganar. Ahí no hay casualidad. Entonces, dentro de este buque en el que vamos, en este barco, nosotros tenemos la libertad para escoger en qué campo vamos a estar. Nosotros podemos escoger el campo en el que vamos a estar. O en qué bando. Pero, escucha, esto es importante, pero nosotros no tenemos libertad para negociar los resultados de la decisión una vez que la hayamos tomado. ¿Entiendes? Mira, todos nosotros, aquí y fuera, todos tenemos la libertad de escoger el bando en el que quieres estar. Puedes estar en el bando de Dios, como dice acá, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o puedes estar en el otro bando, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Tú puedes escoger eso, pero el resultado de aquellas cosas no son negociables. No son negociables. Por la misericordia de Dios, nosotros nos podemos arrepentir de una decisión incorrecta. Muchas veces quizás todos los días le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Venimos a Él en arrepentimiento. Y con eso alterar las consecuencias, tomando una nueva decisión, esta vez correcta, ¿verdad?
enmendar tu camino. Pero en esto que estamos hablando no podemos ir más allá. No podemos ir más allá. Entonces toda la cuestión de la decisión moral se centra en Jesucristo. Jesús lo proclamó llanamente cuando él dijo, ¿se acuerdan? El que no es conmigo, contra mí es. Y también nos dice en el Evangelio de Juan que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él, si no es por él. Entonces mira, el mensaje del Evangelio consta de 3 elementos diferentes. Si estás tomando nota. Un anuncio, un mandato y un llamado. De nuevo, un anuncio, un mandato y un llamado. El anuncio es el anuncio de la buena nueva de la redención extendida por la misericordia de Dios. Ese es el anuncio. El mandato es que Él manda que todos los hombres en todas partes se arrepientan. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento, recuerda, no es solo pedir perdón. El arrepentimiento delante de Dios es encontrarme con Jesucristo, ver su luz y entender que ir por este camino no es el camino de Dios. Por lo tanto, yo me doy la vuelta y voy por su camino. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Yo dejo de ir, yo dejo de vivir la vida que vivía, alejada de Dios, porque no podía ver, pero ahora que veo la luz, ahora sí veo el camino. Y como la luz del Evangelio me alumbra, entonces yo voy por esta nueva senda. Eso es el arrepentimiento. De hecho, eso es lo que significa la palabra, etimológicamente. Es cambiar el rumbo, cambiar el camino, es cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Y Él nos manda a que nos arrepintamos, lógicamente, porque si ahora vemos la luz, si ahora vemos sus medidas de justicia, entonces, ¿para qué vamos a seguir caminando así si ahora podemos caminar conforme a la justicia de Dios? Amén. Ahí está el mandato. Y el llamado es que Él llama a todos los hombres a rendirse a las condiciones de la gracia, creyendo en que Jesucristo es su Señor y Salvador. Nos llama a todos a rendirnos a sus condiciones de gracia, creyendo en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando acerca de la soberanía de Dios? Que dentro de su soberanía, que como te di en este ejemplo, es este buque, es este barco, que tiene un destino, y todos nosotros vamos ahí. Nosotros no podemos alterar el destino del barco, pero sí nosotros, ¿cuál va a ser? Hay una interacción. Voy a seguir con el ejemplo. En ese barco, yendo en ese barco, dentro de todas las cosas que nosotros podemos hacer, todas las interacciones que nosotros vamos a tener ahí, hay algo que nosotros tenemos que decidir. Mientras el buque va andando, va en marcha, hay algo que nosotros tenemos que escoger. Tenemos que decidir. Tenemos que decidir entre obedecer al Evangelio o alejarnos de él en incredulidad y rechazar su autoridad. ¿Me entiendes? Mientras vas en el buque, mientras vamos todos ahí, todos tenemos que escoger esto. O tomar el Evangelio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o rehusar creer, o rehusar de su verdad, o rechazarle. Todos tenemos que tomar, amados, esa decisión. Dios, que es quien comanda el barco, el buque, el crucero, en su soberanía, ¿verdad? Que Él ya ha puesto rumbo al barco. Él nos da, teniendo toda esta autoridad, nos da a nosotros esta libertad para que nosotros podamos escoger.
Y en esta capacidad que Él nos da, hay también una muestra de su amor. Porque Dios en toda su autoridad, esto lo entendemos desde el principio en el Edén, Dios en toda su autoridad, Él no nos fuerza a amarlo. Él no nos fuerza a amarlo. Él nos da la posibilidad de que escojamos. Pero es importante que nosotros sepamos que llegado el buque a destino, en función de la decisión que tomaste, es lo que va a pasar. Y es importante que todos sepamos eso. Porque Dios no es mentiroso. Él es la verdad. Él es la verdad. Entonces Él en su amor ha dispuesto esto. Él no nos fuerza a amarnos. Dios no nos hizo como robots programados para amarle, ni tampoco nos hizo como títeres y Él el titiritero que maquina todas las cosas. Él nos llama, pero nosotros tenemos que escoger por Él o rechazarle. Pero como ya te dije, lo que viene después, mira, como decía, los bandos están y tú los puedes escoger, pero el resultado del juego ya está claro, ¿sí? Por eso con toda claridad entiendes que hay un bando ganador y un bando perdedor. Es así de simple. No hay mucha más vuelta. No hay más vuelta que eso. Pero como Dios nos ama, Él nos da la posibilidad de escojamos por Él. Porque ¿cómo podría haber amor sin ese grado de libertad? ¿Ves que esto incluso lo podemos nosotros trasladar a nuestras relaciones? A nuestros matrimonios, por ejemplo. Mira qué lindo es eso cuando lo traemos al matrimonio. Que en el caso de nosotros los varones, que estamos casados, de todas las mujeres que hay, de todas las mujeres que alguna vez conocimos, elegimos a una para amarla por siempre. Elegimos a una para amarla, para respetarla, para honrarla por siempre. Y entregar nuestra vida por ese amor. Y hacer un pacto por ese amor. Y entendemos lo mismo de nuestras esposas, que de todas las posibles eligió al mejor. ¿A dónde está? Es una broma, distender el ambiente. Soy una persona con buena autoestima, mano. Me hizo el Señor, amado. El Dios soberano me hizo. No puedo esperar menos. Elegimos, ¿ves? Y en esa elección eso es amor. ¿Qué entiendes tú cuando hay alguien que forzosamente quiere que otro lo ame? Es la violación de la libertad, amado. ¿Ves? Pero su soberanía está ahí. Él es tan soberano como justo, tan soberano como misericordioso, como lleno de amor. Mira, aún Dios en toda su autoridad y su soberanía, Él está atento a nuestra oración. ¿No dice que la palabra que la oración del justo puede mucho? ¿Ves? Cuando ves, por ejemplo, entiendes la soberanía de Dios, todo su poder, su autoridad, pero lees las intercesiones, por ejemplo, cuando Abraham intercede por Lot, Dios decidido a destruir un lugar y él intercede al Dios soberano, amados. Ni siquiera tenía la necesidad de escucharle, pero le escucha y lo considera. Cuando lees en
en el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, ¿verdad? Aparte del Génesis, en Deuteronomio, en Éxodo. La rebeldía del pueblo, amado. ¿Y qué hace Moisés una y otra vez? Intercede. ¿Y qué hace Dios? Lo escucha. Lo escucha. Él es el Dios soberano, pero su oído está atento a nosotros, amado. Su oído está atento a nosotros. Porque Él nos ama. Porque Él es soberano. Él tiene la autoridad por sobre todo. Mira, sus planes se van a hacer como sea, amado. Sus planes se van a hacer como sean. Pero es mejor para nosotros tomar el lugar que Él dispuso para nosotros en su plan para participar. Porque si no te vas a quedar fuera, si los planes de Dios no los vamos a truncar nosotros. Dios va a hacer sus planes como sea. Y si por alguna razón tú eres una persona tan importante en los planes que pueda tener Dios y te está yendo a otro lado, de alguna forma Dios va a tener que hacer como Jonás, que hizo que se lo tragaron a un pez gigante. En esos 3 días y 3 noches él se arrepintió y luego fue a hacer. Si eres tan importante, de alguna forma entonces Dios va a hacer. Pero no te pases película, como decimos, y no te creas tan importante, y mejor escucha la palabra y sé sabio. Amén. Pero amado, yo quiero volver a esto. Dentro de este viaje, de este buque que es la soberanía de Dios, hay una cosa que tenemos que escoger. Si escogemos la vida o rehusamos de ella. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerda que dice la palabra en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos, esto es lo que tenemos que escoger. ¿Por qué? Porque en su soberanía Dios ya dispuso lo que va a pasar al final. Y esa consecuencia nosotros no la podemos negociar ni la podemos intervenir, pero hoy día sí podemos elegir. Amén. Y si escoges la vida, si escoges creer en el Hijo, vas a escoger la vida. Y esta vida nueva que solo Él nos puede dar. Amén.